Muy buenos días, licenciadas. Vamos a describir ahora el tejido cartilaginoso. Es un tejido conectivo y por tal tiene las propiedades que lo definen. Llamativamente, de las 4 propiedades del tejido conectivo, hay una que no respeta. Vamos a ver cuáles son las propiedades. Presenta abundante matriz extracelular, propias del conectivo. Presenta células no polarizadas, propias del conectivo. Presenta heterogeneidad celular, tiene tipos distintos de células en su interior, pero llamativamente es un tejido conectivo avascular. Es el único tejido conectivo que carece de vasos sanguíneos. De hecho, cuando el tejido cartilaginoso es irrigado, o es decir, que es invadido por algún motivo por vasos sanguíneos, ese tejido cartilaginoso va a ser osificado, es decir, que va a servir de molde para formar tejido óseo. Por eso tiene que estar no vascularizado. Como no tiene vasos sanguíneos, tiene que nutrirse de una manera muy particular. Y de hecho, los cartílagos se nutren a través de un tejido que los rodea por completo llamado pericondrio. Cuando uno mira a los cartílagos, esta estructura que tiene forma de letra C, en este órgano llamado tráquea, cuando le aumento la pared veo que presenta una pared cartilaginosa, me fijo rodeando a ese cartílago y aparece un tejido muy particular llamado pericondrio. El pericondrio, repito, es un tejido que rodea al tejido cartilaginoso y que está formado por 2 capas, una capa externa o fibrosa y una capa interna o condrógena. La capa externa o fibrosa está formada fundamentalmente por colágeno de tipo 1 y gran cantidad de fibrocitos. Vean acá los núcleos bien aplanados, de cromatina bien densa, propios de los fibrocitos. Y una capa interna o condrógena formada por unas células llamadas condroblastos, que ahora vamos a describir cuando hablemos de las células del tejido cartilaginoso. La función del pericondrio es la de nutrición y crecimiento. Se nutre a través de la capa externo fibrosa que presenta gran cantidad de vasos capilares y crece a través de la capa interno condrógena que presenta grandes cantidades de condroblastos y que permiten el crecimiento por aposición. Este tipo de crecimiento lo vamos a describir cuando hablemos de cómo crece el cartílago. Pero resumiendo, el pericondrio es un tejido que rodea los tejidos cartilaginosos, presenta una capa externa fibrosa llena de fibrocitos, colágeno 1 y gran cantidad de vasos capilares, y una capa interno condrógena que presenta células llamadas condroblastos. Y tiene 2 grandes funciones, una para cada una de las capas. Función de nutrición a través de la externo fibrosa, gracias a que presenta los vasos capilares, y una función de crecimiento a través de la capa interno condrógena por la presencia de los condroblastos que permiten el crecimiento por aposición. Ahora, el tejido cartilaginoso, como todo tejido conectivo que se precia de tal, presenta 3 grandes elementos: las células, proteínas adhesivas y la matriz extracelular. Las células son de 2 tipos, tenemos a los condroblastos y a los condrocitos. Las proteínas adhesivas son fundamentalmente la condronectina, y la matriz extracelular, que vamos a ver que es muy rica en un proteoglicano especial llamado agrecano, puede ser de 3 tipos, llamadas capsular, territorial o interterritorial, ¿sí? Matriz capsular, matriz territorial y matriz interterritorial. Y existen 3 tipos de cartílago. Está el cartílago hialino, el cartílago fibroso o fibrocartílago y el cartílago elástico. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a describir en detalle el cartílago hialino y después vamos a describir al cartílago fibroso y el cartílago elástico marcando las diferencias que tienen con respecto al cartílago hialino. El cartílago hialino es un típico tejido cartilaginoso con un pericondrio muy grueso. Ese pericondrio se encuentra rodeando en la totalidad de los cartílagos hialinos, excepto en los cartílagos articulares, como lo vamos a definir cuando digamos dónde es que se encuentra el tejido cartilaginoso hialino. Por lo pronto, este pericondrio muy desarrollado presenta las 2 capas, que son la interno condrógena y externo fibrosa, y después el cartílago hialino tiene la parte de cartílago propiamente dicho. Las células del cartílago, habíamos dicho previamente, son 2. Son los condroblastos y los condrocitos.
Los condroblastos ya lo habíamos ubicado previamente diciendo que estaban en el pericondrio condrógeno y son células que tienen forma fusiforme o ausada y que ultraestructuralmente muestran un núcleo de cromatina laxa con nucleolo evidente y un citoplasma lleno de retículo endoplásmico granular con un aparato de Golgi muy desarrollado. Su función es doble. Por un lado, es la de producir una matriz extracelular especial llamada matriz interterritorial y por otro lado, su función es diferenciarse a condrocitos. Los condrocitos son las células que se encuentran en el cartílago propiamente dicho. También tienen una activa síntesis de proteínas, en realidad su función es sintetizar la matriz capsular y la matriz territorial, y por ende tienen un núcleo de cromatina laxa con nucleolo evidente y un citoplasma lleno de retículo endoplásmico granular con Golgi bien desarrollado. Una característica de los condrocitos es que a diferencia de los condroblastos siempre se encuentra agrupado de a 2 o 4 células. Cuando lo describimos en el formato de 4 células vamos a ver ahora que puede tomar dos formas básicas y a eso lo llamamos grupos isógenos. Antes de hablar de los grupos isógenos, hay una característica histológica propia de las células cartilaginosas y es que durante la técnica histológica se retraen y dejan el espacio, nos muestran el espacio que ocupaban in vivo y a ese espacio o cavidad lo llamamos condroplasto. El condroplasto es el espacio que deja el condrocito por retracción durante la técnica histológica, lo que significa que es un artefacto de técnica. El condrocito se encuentra en un espacio virtual llamado laguna. ¿Sí? La cavidad en la que se encuentra el condrocito cuando está todo ocupado, a esa cavidad la llamamos laguna. Y la retracción y la visión del lugar que ocupaba el condrocito in vivo, a esa luz que yo estoy viendo producto de la técnica histológica, vean que acá está lleno de esas retracciones, se la llama condroplastos. Yo les había comentado previamente que los condrocitos se podían agrupar de a 4 o de a 2 y cuando estaban agrupados de a 4 los llamábamos grupos isógenos. Bueno, un grupo isógeno es un grupo de 4 condrocitos agrupados rodeados por una matriz más intensa llamada matriz territorial, que después vamos a hablar de esa matriz territorial, y que puede adquirir dos formas básicas. Cuando los 4 condrocitos se disponen en fila, a eso lo llamamos grupo isógeno axil. En cambio, cuando están agrupados, lo llamamos grupo isógeno coronario. Son las dos formas básicas que toman los condrocitos cuando se ubican en la matriz cartilaginosa. Grupo isógeno coronario o grupo isógeno axil. La característica es que están rodeados por una matriz más intensa y como dato extra, estos grupos isógenos se forman por dos divisiones mitóticas consecutivas. En la primera división mitótica obtenemos 2 condrocitos y después en la segunda división mitótica, si se dividen uno hacia abajo y uno hacia arriba, queda como grupo isógeno axil. En cambio, si en esta posición se dividen hacia los costados, queda como grupo isógeno coronario. Cuando uno habla de la matriz extracelular del tejido cartilaginoso, tenemos que hablar de una riqueza proteica en su interior. El componente fibrilar es fundamentalmente colágeno de tipo 2, pero también vamos a encontrar colágeno 9, colágeno 10 y colágeno 11. Las proteínas adhesivas ya le habíamos dicho que eran principalmente condronectina y la matriz amorfa tiene agua con los iones y el proteoglicano es el agrecano y el cartílago hialino es muy rico en el proteoglicano agrecano y es por eso que tiene una coloración basófila cuando uno lo mira al microscopio. El proteoglicano agrecano es rico en condroitín y queratansulfato y los agregados de proteoglicano, en este caso de los agregados del agrecano, hidratan al tejido cartilaginoso volviéndolo el tejido conectivo más hidratado a expensas de los proteoglicanos del total de tejidos conectivos. Si ustedes se fijan, esa matriz extracelular tiene
tres colores básicos: un color más pálido, un color más intenso rodeando a los grupos isógenos, y ahora vamos a ver que rodeando a cada condrocito dentro de los grupos isógenos es aún más intenso. Acá se lo puede ver, aún más intenso que la matriz territorial, y esa es la llamada matriz capsular. Fíjense que acá, por ejemplo, podemos ver un grupo isógeno coronario, donde están puestos los 4 condrocitos agrupados, rodeados por la matriz territorial, y acá los tenemos más bien en fila, lo que significa que esto es un grupo isógeno axil y se ve que tiene matriz territorial rodeándola. Acá ya se están viendo la degeneración producto de la técnica histológica que da lugar a los condroplastos. Habíamos dicho que la matriz extracelular podía ser de 3 tipos: la matriz capsular, que es la que rodea cada condrocito en forma individual y es la más intensa de todas. Después tenemos a la matriz territorial, que es la que rodea a los grupos isógenos y es menos intensa que la capsular, pero más intensa que la interterritorial, que es la que se encuentra entre los grupos isógenos, o sea, entre las matrices territoriales. La matriz territorial y la matriz capsular son producidas por el condrocito y la matriz interterritorial es producida por los condroblastos. Fíjense que hay una diferencia de tonalidad, pero todas presentan el mismo contenido de matriz extracelular que nosotros describimos. Lo que difiere uno de otro es la concentración puntualmente de las fibras colágenas y del proteoglicano agrecano. En la matriz capsular tenemos mucha más concentración de colágeno y de proteoglicano agrecano, le sigue la matriz territorial y finalmente la matriz interterritorial. Y como dato es importante que son ricos en agrecano, colágeno 6 y colágeno 9. Lo que varían son las cantidades. Es decir, la matriz capsular, esta matriz que estamos marcando acá, tiene mayor concentración de agrecano, colágeno 6 y 9. Después le sigue la matriz territorial y finalmente la matriz interterritorial en cuanto a cantidades de agrecano, colágeno 6 y colágeno 9. El segundo tejido cartilaginoso que vamos a hablar es el cartílago fibroso o fibrocartílago. Tiene una característica muy particular, que es que en la mayoría de los cartílagos no hay pericondrio, a excepción de los meniscos articulares que presentan una región con pericondrio y otra región sin pericondrio. Característicamente presentan a los condrocitos dispuestos paralelos a un eje de tracción, al igual que las fibras. Vamos a ver que el cartílago fibroso se dispone en lugares donde hay tracción mecánica. Los condrocitos y las fibras colágenas se disponen paralelas al eje de tracción. Y por último el cartílago elástico, que también se lo llama cartílago amarillo, porque justamente presenta fibras elásticas en su interior y presenta un pericondrio bastante delgado. Resumiendo, las dos propiedades que definen el cartílago elástico es la presencia de fibras elásticas en su interior. Después los condrocitos no se disponen de una manera llamativa más allá de los grupos isógenos y el pericondrio es muy delgado pero se encuentra presente. Y este cartílago recibe el nombre también de cartílago amarillo. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que crece el cartílago? El cartílago puede crecer por dos mecanismos: por aposición o intersticial. El crecimiento por aposición se debe fundamentalmente por la producción de matriz interterritorial por parte de los condroblastos, que hace que crezca desde la periferia. En cambio, el crecimiento intersticial se da por las mitosis propias de los condrocitos, que si van hacia los costados forman los grupos isógenos axiles, o si van hacia arriba y hacia abajo forman los grupos isógenos coronarios. Es decir, que el crecimiento por aposición es a expensas de los condroblastos y por ende desde la periferia, y el crecimiento intersticial es a expensas de los condrocitos y por ende es un crecimiento central. Y finalmente, la ubicación de cada cartílago. El cartílago
hialino se encuentra en la tráquea, bronquios, cartílago articular. Recordemos que en el cartílago articular no hay pericondrio, justamente para permitir que la articulación se deslice lo más limpia posible. En el cartílago nasal, la metáfisis de los huesos largos, en los huesos en crecimiento, ciertas partes de la laringe, no todos los cartílagos laringios, y finalmente el tejido esquelético fetal, que es un cartílago hialino embrionario. Por su lado, el cartílago fibroso o fibrocartílago se encuentra en la sínfisis pubiana, en los discos intervertebrales, meniscos articulares y en la inserción de tendones en los huesos. Recordemos que siempre las fibras en este caso se disponen paralelas al eje de presión o al eje de tensión. Y finalmente el cartílago elástico, que lo encontramos en el pabellón auricular, conducto auditivo externo, en el conducto de la trompa de Eustaquio, epiglotis en los corniculados y cuneiformes de la laringe. ¿Sí? Epiglotis, corniculados y cuneiformes de laringe son de cartílago elástico. El resto de los cartílagos, cricoides, aritenoides, tiroides, son de cartílago hialino. Perfecto. Terminamos con tejido cartilaginoso. Es un tejido bastante rico en descripciones. Espero haber sido lo suficientemente claro. Y saben que cualquier pregunta que quieran hacer, pueden escribirnos, que rápidamente se las vamos a responder. Muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos ahora con el tejido óseo. Hasta luego, chicas.